¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Leo Rioja y vamos a empezar este día jueves, como todos los jueves, con nuestra sección Celebrar la Fe. Todo esto dentro de la barra Espiritualidad Católica y pues como ya lo saben, esto lo transmitimos en la página de Facebook de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad. Y pues por supuesto la petición es denle seguir a nuestra página para que puedan ir conociendo más contenidos sobre liturgia, sobre espiritualidad, sobre muchos temas muy variados. Y también compartan esto con algunos otros hermanos para que puedan ser más los que se enteren. Hoy vamos a estar trabajando como todos los días en nuestra barra de espiritualidad católica. Vamos a trabajar un tema semanal. En esta ocasión el tema es un tema muy bonito. Es el tema del sacramento del matrimonio, la alianza matrimonial. Entonces, vamos a trabajar hoy esta parte. Vamos a esperar un momento porque justo ahorita llegó el de los camotes. Pero bueno, vamos para dar un poquito de idea. Muy bien, vamos a ponernos en contexto. Ujú. Muy bien. Eh, ¿Qué cosas conviene que revisemos en torno al sacramento del matrimonio? Bueno, de entrada, cabe decir que es uno de los sacramentos donde el sacerdote no necesariamente es el ministro del sacramento, ¿no? En todos los demás sacramentos, bautismo, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, por supuesto necesitamos de la ayuda del sacerdote, porque él es el ministro, ¿no? En la confirmación, ya lo sabemos, el obispo es el ministro ordinario de la celebración. Sin embargo, en el matrimonio, el sacerdote cumple una función más bien dando fe como testigo, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de realizar el sacramento? Los esposos, ¿no? Entonces, de entrada ya es una variante que tendríamos que considerar en torno a la liturgia. Durante todos estos capítulos de nuestra serie hemos venido hablando de la necesidad de interpretar los signos y los símbolos que nos ofrece la liturgia para ir descubriendo a través de ellos qué es lo que Dios nos ofrece, eh, cuáles son las realidades espirituales a las que Dios nos invita, cuál es el llamado, cuál es la vocación que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y hemos venido diciendo que a partir de la liturgia es como podemos ir reconociendo pues muchos de estos signos, ¿verdad? Por eso también es importante ponernos en el contexto de la celebración del matrimonio. En el matrimonio también hay signos, hay símbolos que nos ayudan a descubrir lo que va a significar la alianza matrimonial, cuál es esta nueva realidad a la que acceden los esposos, ¿no? Llegan como novios, se van como esposos y por medio de la bendición de Dios adquieren un nuevo estatus como pareja, como familia y están llamados a fundar una familia donde se viva la fe, ¿no? Entonces los esposos, el novio, la novia, ¿verdad? Llegan a dar testimonio de su amor, pero también a pedir la bendición de Dios. Y esta bendición se multiplica, se verifica con creces en varias cosas, ¿no? La primera, por supuesto, es la vocación a la procreación humana, ¿no? Pero también la segunda, no menos importante, es compartir la bendición mesiánica. Es decir, hay el compromiso de que mientras haya unidad, amor, eh, no faltarán los dones, no faltarán los dones. Entonces el marido se compromete a hacer lo necesario para conseguir los dones, la mujer se compromete a hacer lo necesario para que estos dones, esta bendición mesiánica, rinda y alcance para todos, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cuestiones que deberíamos de ir tomando
en cuenta. Entonces los invito, vamos a hacer algunas revisiones. Vamos a tomar en primer lugar una pequeña mirada sobre el rito del matrimonio. Generalmente en nuestro país, no es la costumbre en otros países, pero en nuestro país los sacramentos los celebramos dentro de la Eucaristía, dentro de la misa. Entonces, en general, nosotros estamos acostumbrados, tenemos la idea de celebrar el matrimonio dentro de la misa. Mientras que en otras diócesis, en otras iglesias locales, por ejemplo en Estados Unidos, es totalmente común hacer solamente el sacramento del matrimonio sin que haya misa de por medio, ¿no? Bueno, vamos a revisar algunas cuestiones, ¿no? Es importante, por ejemplo, ir considerando algunas de las cuestiones. Eh, Al llegar estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a escuchar una marcha, la marcha nupcial. Yo tenía aquí el modelo, pero no me ha aparecido. Eh, Déjenme ver si puedo hacer que suene. Eh, uh-huh. Ah, ok, se cambia. Con razón. Bien, decía yo, estamos acostumbrados a hacer a escuchar la marcha nupcial. Es una costumbre, sí, ciertamente es una costumbre, pero no necesariamente es lo mejor. Eh, Como parte de la misa, como parte del canto de entrada, tendríamos necesidad de poder escuchar, de poder cantar, de poder participar en algún canto que nos vaya uniendo, ¿verdad? Y que nos introduzca en el misterio del sacramento del matrimonio. Sin embargo, cabe señalar que mucha gente está acostumbrada a oír la marcha nupcial. Entonces, oyen la marcha e inmediatamente identifican, estamos en una boda, ¿no? Entonces, muchos padres prefieren mantener este aspecto porque ayuda a que la gente participe, ¿no? Tenemos entonces aquí los ritos de la entrada, ¿no? En general vamos a revisar algunas propuestas que aunque están en el nuevo ritual, a veces no se hacen por desconocimiento o por falta de tiempo para la preparación, ¿no? Eh, ah, ok, esa es la separata, lo siento. Eh, entonces el sacerdote sale a la puerta a recibir a los novios, es un primer signo, ¿no? Él dice algo así como esto: hermanos, bienvenidos a esta celebración que a todos nos llena de alegría. Recordando nuestro bautismo, agradezcamos a Dios este don de su amor en el matrimonio de N y N. Entonces, una primera idea es que el amor humano es un don divino y nos viene dado por el bautismo. Entonces, si somos capaces de contraer matrimonio, es porque somos bautizados, es porque hemos descubierto el amor de Dios, ¿no? Bien. Entonces, justamente porque hay esta necesidad de reconocer que somos hijos de Dios, una de las cualidades de nuestro bautismo, se puede hacer esta bendición, este agradecimiento, esta acción de gracias por ser bautizados, ¿no? Y entonces el sacerdote nos invita diciendo: bendito seas Dios, Padre Todopoderoso, que en tu amor inefable nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo, y todos decimos: bendito seas por siempre, Señor. Y la intención es recordar en estas tres animaciones, intercesiones, que somos hijos de Dios, somos salvados por Jesucristo, el Espíritu nos llena de sus dones, para que podamos vivir una vida como Dios quiere, ¿no? Y este gesto termina con la aspersión. El sacerdote dice: rocíanos, Señor, con el agua de tu misericordia y purifícanos de todos nuestros pecados. Y entonces, una vez rociados, podemos entrar a la iglesia. Es un primer signo y es un signo importante porque nos ayuda a entender que somos hijos de Dios y estamos en su casa para
iniciar este caminar en la vida matrimonial, ¿no? Por supuesto, pues a lo largo de toda la liturgia vamos descubriendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, la siguiente parte es el signo de la cruz y el saludo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, saludamos a Dios y nos ponemos en contexto con la celebración, ¿no? Después se omite el acto penitencial. Generalmente estamos muy acostumbrados a, sobre todo los que participamos, por ejemplo, en el coro, estamos acostumbrados a hacer un esquema donde haya Señor ten piedad y no haya gloria. El nuevo misal pone justamente esta opción al revés, es decir, se omite el acto penitencial y se dice gloria justamente como una aclamación del pueblo de Dios que reconoce que Dios es todo amor, todo bondad y que hay que darle gracias, gracias entre otras cosas por el amor, ¿no? Entonces debería de poder decirse el himno de gloria en las misas de la liturgia matrimonial, ¿no? Es una parte que está propuesta justamente para darle relevancia a la celebración. Y llegamos a la oración colecta. Quisiera revisar nada más alguna cuestión del texto. Dios nuestro, que al crear al género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos, N y N, que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. Y con esto pues necesitamos decir que el plan de Dios es ese, justamente, establecer la unión entre el hombre y la mujer. Con esto no se trata de hacer polémica, no se trata de hablar mal en ningún sentido. Simple y llanamente lo que nosotros podemos decir es que en el plan de Dios, y esto está puesto en la liturgia, pues, la creación del género humano fue una creación sexuada y digamos que el sentido es muy claro, porque hombre y mujer están llamados a procrear, ¿no? Pero además es curioso, esta procreación en el plan de Dios está en la fidelidad, y lo está no por moralismo simple, lo está porque Dios siempre es fiel. Dios es fiel a sus promesas y es fiel con cada uno de sus hijos y está dispuesto a hacer todo lo necesario para que cada uno de sus hijos puedan realizar su vocación. Y cuando se habla del matrimonio, hablamos de la fidelidad, porque estamos hablando de la fidelidad no solo entre la pareja, sino la fidelidad hacia Dios. Es decir, dicho de otra manera, en el matrimonio no son dos, son tres. Un matrimonio donde Dios no está presente, pues es muy difícil de lograr y es muy difícil de mantener la fidelidad. Una broma que siempre hacía un párroco, un conocido mío, cuando ya era el aniversario de boda, podría ser el 10º aniversario, los 25 años e incluso los 50 años, ¿no? Y entonces les hacía la pregunta a los que iban a renovar sus votos, y luego les hacía decir los votos como están. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. Y siempre se trababan al decir fidelidad, ¿no? Y decía él con mucho sentido del humor, es que la fidelidad cuesta. Sí, claro. La fidelidad cuesta trabajo si no es ayudado en la gracia de Dios. En la gracia de Dios se puede ser fiel. Ese es el deseo. Por eso la oración colecta que aquí tenemos nos presenta este punto. Dios nuestro, que al crear al género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos. Una unión fiel es una unión para toda la vida. Es una unión que no tiene separación, es una unión que va a estar más allá de los sentimientos, más allá de las dificultades, más allá de los problemas.
se, se permanece, tiene continuidad, no tanto por la capacidad de los contrayentes, de los esposos, sino más bien como resultado de la promesa de Dios. Dios cumple sus promesas y Él nos fortalece para que seamos capaces de ser a imagen y semejanza suya, fieles en la alianza. Así como Dios es fiel en su alianza con nosotros, nosotros al recibir la bendición divina estamos capacitados para ser fieles el hombre y la mujer, ¿no? Este es un poco el contexto que quería poner. Luego tenemos algunos otros signos y símbolos. Yo les he dicho a lo largo de este curso, de este espacio, que uno de los signos más importantes, uno de los símbolos más importantes siempre es la palabra de Dios. Dios establece un diálogo con nosotros y en su palabra vamos descubriendo su voluntad. Entonces, ¿qué podríamos decir de la liturgia de la palabra del matrimonio? Hay la posibilidad de que los que se casan escojan aquella lectura de entre las opciones que presenta el ritual que más les ayuda a descubrir la voluntad de Dios. Hay muchas opciones. Entonces no es que siempre se tenga que leer, por ejemplo, este texto de Tobías, que es muy conocido, sino se pueden experimentar algunas otras lecturas. ¿De qué depende? Pues de las posibilidades de comunicación con el sacerdote, depende de que se prepare la celebración con tiempo. Hay la necesidad de que haya laicos comprometidos que sean capaces de de decirle a los fieles cuáles son las necesidades y qué opciones pueden tener. Entonces es importante que podamos servirle. Bien, vamos a revisar entonces. Tenemos la liturgia de la palabra. Generalmente se puede hacer primera lectura, salmo y evangelio, aunque a veces se tenga la segunda lectura de manera opcional, ¿no? Y por supuesto, después de la proclamación del evangelio tenemos la homilía. Y concluida la homilía viene la liturgia del matrimonio. Yo quisiera revisar algunos aspectos aquí. ¿Cuáles son los signos del matrimonio? Los vamos a ver ahorita. El matrimonio inicia con un interrogatorio sencillo. Se les pregunta a los novios si han venido a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Esta pregunta es importante porque debido a las experiencias humanas, es necesario asegurar que el matrimonio sea una acción libre, que no haya obligaciones de ningún tipo y que además se pueda realizar de la mejor manera. Es decir, los matrimonios que no cumplen estas circunstancias no se pueden llamar realmente matrimonios, no se verifican como tales. Entonces, una condición fundamental para que el matrimonio sea válido es que los contrayentes hayan decidido casarse por su libre y plena voluntad. Si alguno de los dos ha sido forzado, ese matrimonio es nulo. Entonces, por eso es importante esta primera pregunta, ¿no? Luego por ahí hay la confusión. Fui al tribunal arquidiocesano y me dijeron que me podían divorciar. No hay ningún divorcio en la iglesia. Lo que hay es matrimonios que fueron realizados de manera irregular, que no son válidos, ¿no? Y una de las causas de nulidad es esta, que alguien haya obligado a uno de los contrayentes a casarse, ¿no? Bien, entonces veamos lo que sigue. Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida. Y esta parte es también muy importante porque solo las personas que están dispuestas a vivir esta fidelidad pueden tener un matrimonio válido, así como llegar con un consentimiento libre y pleno. Es una de las condiciones. La otra cosa es que los dos tengan la voluntad de querer ser fieles el uno con el otro toda la vida.
Mucha gente ha imaginado otras posibilidades, ¿no? Me caso por el momento, pero después me divorcio. No, no, no. Esto no es el plan de Dios. El plan de Dios es que los matrimonios se unan y en esta unión se vayan fortaleciendo, se vayan complementando, se vayan enriqueciendo el uno del otro. Y la intención es que el matrimonio que se ha establecido llegue a la salvación. El esposo y la esposa, junto con su prole, lleguen juntos a la casa celestial cuando haya terminado su vida. Sí, por supuesto, porque la intención es esa, que sean una sola pareja. Que la dureza del corazón humano impide muchas veces esta realización, es otra cosa. Pero el plan de Dios para el matrimonio es este. Entonces, si alguno de los contrayentes tiene una idea equivocada acerca del matrimonio y piensa que es solo por un tiempo, ese matrimonio tampoco es válido. No se puede verificar. Y entonces tenemos un matrimonio que fue nulo. Por eso es importante que se hagan estas dos preguntas. Asistir al matrimonio de manera libre y plena y estar dispuestos a ser siempre fieles durante toda la vida. Luego vamos a tener la parte central, ¿no? Aquí vamos a llegar a los dos momentos. El primero y más importante es el consentimiento, que es este compromiso que establecen los ahora esposos. Entonces el sacerdote introduce diciendo: ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Entonces, esto da fe, por ejemplo, de lo que decía al principio: el sacerdote es un testigo, ¿no? Es un testigo de la iglesia, pero es un testigo, ¿no? Los que quieren expresar este deseo de establecer una alianza son el esposo y la esposa, ¿no? Y entonces, tomados de la mano, se dicen mutuamente los votos. El novio primero: yo, fulano, te acepto a ti como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida, ¿no? Y por supuesto la esposa dice lo mismo. Alguna vez pudimos asistir, por ejemplo, a un matrimonio en, este, en una entre hermanos cristianos, pues, no católicos, y por ejemplo decía el pastor: qué importante es que los novios puedan decir unos votos y no que se los diga el sacerdote. No, por supuesto. Sí es posible que los novios puedan decir sus propios votos, pero en general la iglesia propone una fórmula efectiva, es decir, no es que sea obligatoria, pero sí es efectiva y en general abarca gran parte de las realidades de la vida matrimonial. Entonces, por eso es que se propone de manera genérica estas promesas. Yo te acepto a ti como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte. Son dos promesas: ser fiel y amarte. Amarte y respetarte. Y entonces esto es más que suficiente para expresar este deseo de establecer una alianza matrimonial, ¿no? Y entonces el sacerdote, escuchadas las promesas, dice esta confirmación del consentimiento: el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia, y cumpla en ustedes su bendición, y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Y es en este momento en que se ve realizado, se ve expresado, se ve formalizado este matrimonio, esta alianza matrimonial. Dichas las promesas, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya se efectúa el matrimonio y lo que sigue son consecuencias de esta aclamación, de esta propuesta, de esta afirmación que acaban de hacer los esposos. Generalmente se pide que esta parte sea cantada, ¿no? Que la gente pueda participar. Habría que decir que generalmente en el matrimonio los esposos están en un lugar situado
de tal manera que toda la gente los pueda ver. A veces se ponen de espaldas a la asamblea y pues sería mucho más recomendable que pudiera la asamblea ser testigo de primera fase, no de espaldas, sino viéndolos de frente, que tal vez ellos pudieran estar frente a frente el uno y el otro y con vista hacia la asamblea, para que todos fueran testigos de este momento. Así como el sacerdote es testigo, nosotros como asamblea que asistimos también lo somos. Y siempre es reconfortante, siempre es muy importante que todos pudiéramos estar viendo los gestos, las miradas, las posturas de los novios, porque siempre van enriqueciendo la vida matrimonial estos momentos, ¿no? Eh, Cada vez que uno asiste a un matrimonio, también pone de manifiesto, también vienen de una u de otra manera, eh, experiencias de renovación de su propia vida matrimonial. Entonces sí es importante y altamente recomendable que los novios estén viendo hacia la asamblea y que la asamblea pueda verlos sin sentir esta exclusión que a veces ocurre cuando están de espaldas y que solo los ve el sacerdote, ¿no? A manera de comentario. Bien, y luego ya tenemos algunos signos muy concretos, algunos símbolos muy concretos de el matrimonio. Aquí en el contexto de la celebración de la Santa Madre Iglesia tenemos dos signos muy concretos. El primero de ellos son los anillos, el segundo son las arras. Y como es un matrimonio, siempre se hace primero la bendición de estos dos símbolos. Y entonces dice el sacerdote: bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden el cariño que se tienen. Y una vez bendecidos, el sacerdote los devuelve para que los novios los intercambien. Y entonces el esposo coloca en el dedo anular de la esposa el anillo destinado a ella y dice: fulanita, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es una promesa fuerte. Es una promesa fuerte, y yo por eso decía hace rato. Es una promesa que solo se puede realizar cuando Dios está en medio del matrimonio. De otra manera cuesta mucho trabajo, de otra manera se complican mucho las cosas. Uno puede hacer, verdad, una promesa así solamente con la ayuda de Dios. Y entonces es posible, ¿no? La novia dice lo mismo: recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. Estas dos son las cuestiones. El anillo representa el amor y la fidelidad. El amor y la fidelidad. Y son parte importante del matrimonio. En segundo lugar, el siguiente símbolo son las arras, ¿no? Que son estas moneditas que el esposo entrega a la esposa. El esposo toma las arras y, teniéndolas entre las manos juntas, las entrega a la esposa, que las recibe con las dos manos debajo de las de su esposo, y dice: recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Esta fórmula de las arras es expresión de una manera, de un tipo de sociedad, de un tipo de convivencia humana, que supone que el hombre es el encargado de trabajar y de conseguir los bienes, y la mujer es la encargada de administrarlos. Sin embargo, hoy en día hay muchas situaciones en la vida moderna donde ahora es mucho más común que las mujeres trabajen, que ellas puedan ganar, e incluso que puedan ganar más que el marido, y que a veces estén fuera de casa una gran parte del tiempo, ¿no? Hay adaptaciones a estas fórmulas, justamente previendo las diferentes posibilidades. Lo importante radica en que tengan conciencia el esposo y la esposa de que hay la necesidad de buscar, mediante el trabajo, que no falte lo necesario en el hogar. Entonces hay la necesidad de hacer un compromiso con Dios. Yo trabajo y tú me ayudas,
¿no? Pero así como hay la necesidad de trabajar, hay la necesidad de administrar. También hay la conciencia de saber que Dios bendice lo que el matrimonio produce para que rinda. Entonces, yo decía al principio, esta es una invitación para que los esposos compartan la bendición mesiánica, es decir, en el reino de Dios siempre hay para todos. De una o de otra manera siempre alcanza para todos. Y entonces la bendición mesiánica que nos habla de buscar primero el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás se dará por añadidura, ¿no? Entonces es la necesidad que se tiene, ¿no? Hay algunos otros signos que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares lo más tradicional es el lazo, ¿verdad? El lazo es una cuestión, una costumbre mucho más latina, no es latinoamericana, por ejemplo, no es una cuestión que se use, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces, digamos que a nivel universal es mucho más universal los signos, los símbolos del anillo y las arras que el lazo. El lazo es una cosa incluso un poco más mexicana, ¿no? Entonces, por supuesto a nosotros que asistimos a las celebraciones de los matrimonios, nos recuerda, nos trae buenos recuerdos el uso del lazo, aunque a veces puede ser un poco accidentado, ¿no? Te ponen el lazo y te queda corto, de repente no sabes cómo estar, no saben en qué momento ponérselo y en qué momento quitárselo. Bueno, son cuestiones que hay que afinar. Sin embargo, es importante que se tenga presente pues esta condición. Habría que decir alguna cosa más. El lazo debe parecer un lazo, ¿no? Es decir, algo que amarra, ¿no? A veces los lazos ahora están muy estilizados, son incluso como de pedrería o imitación, y dan la impresión, pues no necesariamente de un amarre, eh, de una unión hecha a base de un lazo establecido, ¿no? Que es la significación. Decía yo, también hay otros signos. De repente en algunos lugares es costumbre que a los nuevos esposos se les regala una Biblia, la Biblia del hogar, así como un rosario y algunos otros signos católicos, una cruz, un crucifijo, ¿no? Pueden integrarse en la celebración. Aquí hay una propuesta de bendición. No es obligatoria, no es parte del rito, pero puede funcionar. Ujú. Después viene la oración universal, donde se pide como iglesia por los nuevos esposos, ¿no? Y entonces pedimos para ellos muchas cosas. Pedimos la santificación del hogar, ¿no? Pedimos que haya felicidad abundante y estable, ¿no? Que la unión sea un símbolo claro y constante del amor de Cristo por su iglesia. En fin, hay peticiones por este matrimonio, pero también por todos los matrimonios en general. Ujú. Finalmente vamos a revisar también una parte importante. Hay durante la plegaria eucarística, hay 3 prefacios para el matrimonio. Vamos a revisar que es uno de los más usados, ¿no? Y que en su parte central dice que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz hiciste más fuerte la alianza nupcial para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Aquí cabe señalar que justamente la institución matrimonial está vinculada, dirigida hacia la fecundidad del género humano. Por esta razón, todas las discusiones que de repente tenemos en el ámbito de lo social acerca de matrimonios igualitarios, de entrada no tienen razón de ser, porque un matrimonio es esto y no otra cosa. Algo que no vaya dirigido hacia la fecundación y hacia la procreación humana no se debería llamar matrimonio, debería llamarse de cualquier otra manera. Nadie está diciendo que esté prohibido, permitido,
Pero sí deberíamos distinguir que matrimonio es esta condición, es esta situación. Entonces, el prefacio nos pone de manifiesto con toda claridad esta parte, ¿no? Los matrimonios cristianos tienen como tarea aumentar los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra, y al hacernos renacer por el bautismo haces crecer tu iglesia, ¿no? Esta es una de las una de las finalidades del matrimonio cristiano, y la liturgia lo tiene muy presente y muy claro. Esta es la razón de ser del matrimonio cristiano, y por eso hay que vivirlo así, ¿no? Entonces, una parte importante tendría que ser tener muy presentes los signos de la alianza matrimonial, ¿no? Esto significa también que la alianza matrimonial se realiza, como en general cuando se celebran sacramentos dentro de la misa, se celebra antes de la liturgia eucarística para que, en este caso en concreto, la celebración de la misa ya sea con los novios convertidos en esposos por la acción del amor de Dios, por la acción sacramental de la iglesia. Entonces, es la primera misa de los esposos. Y por supuesto se les permite comulgar bajo las dos especies, ¿no? Como parte de esta alegría esponsal, ¿no? Entonces es importante que se tenga. También en la plegaria eucarística hay algunas cuestiones que señalar. Por ejemplo, en el memento, se dice así de los momentos en donde se hace una oración en particular. En este caso, por la nueva familia. Acuérdate de tus hijos N que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Son, digamos, otras maneras de encontrar el sentido del matrimonio. Para los católicos, la vida matrimonial es una iglesia doméstica, es una nueva familia, una iglesia doméstica, es un sacramento del amor de Dios. Es decir, yo quiero encontrarme con el amor de Dios, la primera opción que tengo es esta experiencia del amor entre esposos. Esto me habla muy concretamente del amor de Dios. Cada vez que los esposos se aman, cada vez que los esposos caminan juntos, cuando procrean, lo que hacen es poner de manifiesto de manera sensible, como lo hacen los sacramentos, la presencia amorosa de Dios. Entonces es importante. Por eso dice este memento que en Cristo ya han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida, ¿no? Y ciertamente a lo largo del día del matrimonio se genera en los esposos una alegría singular. Eh, ¿De qué depende que esa alegría, que ese gozo perdure a lo largo de la vida? Bueno, de que haya una buena comunicación, sobre todo una cercanía con Dios, de que se permita que Dios esté presente en los momentos de complicación, en los momentos de dificultad, donde hace falta comunicación. Y por supuesto Dios responde cuando se le invoca, ¿no? Bien, entonces durante el sacramento del matrimonio nos vamos dando cuenta de que hombres y mujeres tienen la posibilidad de ir descubriendo una vocación, una vocación. La gran mayoría de los hombres y mujeres están llamados a la vocación matrimonial. Hay otros que no, hay otros que están llamados a otras, o que tienen otros llamados, pues. Pero la gran mayoría de hombres y mujeres están llamados a la vocación matrimonial, a la vida matrimonial. Entonces, conviene entender que un matrimonio es todo un proyecto de vida, ¿no? Una vez que te casas, tu vida cambió. Las malas lenguas, la conseja popular diría: te casaste, te fregaste. Pero por supuesto no se trata solo de eso. Te casaste, adquiriste un estatus diferente, ya no estás solo, tienes que ver por tu familia, ¿no? Si eres esposo, si eres esposa,
te darás cuenta, por supuesto, que en el amor ha adquirido un nuevo estatus tu vida. Ya no trabajas solo para ti, ni para tus padres, ahora trabajas para una nueva unión, para un nuevo proyecto de vida. Y esto pone a prueba tu capacidad de creer en Dios. Por supuesto, todos los que han sido casados, todos los que viven su matrimonio en la fe, pues pueden dar testimonio de la necesidad de que Dios esté presente, de la necesidad también de la oración en común, de la vivencia de la vida sacramental en común, para poder sostener el matrimonio. Sí, todo esto es necesario. ¿Cuáles entonces, repasando, son los signos concretos de la alianza matrimonial? En primer lugar, el consentimiento que dicen el esposo y la esposa, ¿no? Yo, fulano, te acepto a ti como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esa es la parte central, ¿no? Entonces, el signo concreto de la liturgia matrimonial es esta palabra que dicen los esposos, este contrato, esta alianza que hacen entre ellos, con Dios como testigo, pidiendo la ayuda, la bendición de Dios, ¿no? ¿Cuáles son los otros signos? Los signos secundarios, ¿no? Tenemos los anillos, que nos recuerdan el amor y la fidelidad, ¿no? Y tenemos las arras, que nos hablan de la disposición para vivir la generosidad de los dones divinos, ¿no? Y su administración. Somos administradores de la gracia de Dios y de los dones que Dios pone para compartir con todos nosotros. Entonces, estos son los puntos centrales del matrimonio. Valdría la pena entonces recordar que el matrimonio es un proyecto de vida y es para toda la vida. No se puede asistir al matrimonio, no se puede pretender acceder al matrimonio pensando que va a ser una cuestión pasajera. No, no es esa la finalidad. El matrimonio es un proyecto de Dios que está pensado para toda la vida. Y en ese contexto es como debe vivirse. Estamos llamados, todos nosotros los bautizados que hemos recibido este sacramento, a vivir una vida matrimonial imitando a Dios, ¿no? Imitando a Dios, imitándolo en santidad, ¿no? Sabemos que por nuestras propias fuerzas eso es muy difícil, pero en la gracia de Dios es muy posible. Entonces, la necesidad es descubrir en nuestro matrimonio esta bendición divina. ¿Qué pasa si yo ya me casé y ya tengo tiempo casado? Puedo vivir momentos de renovación de estos votos matrimoniales. En algunas parroquias, por ejemplo, se acostumbra a hacer una renovación general de las alianzas matrimoniales. A veces, por ejemplo, en torno al Día de la Sagrada Familia, en diciembre, ¿no? Si yo participo de estas celebraciones, no me estoy casando otra vez porque me casé solo una vez, pero estoy pidiendo a Dios que renueve, que haga nuevo este vínculo. Y Dios siempre puede hacer maravillas, ¿no? Por supuesto están las fechas importantes de los aniversarios matrimoniales. Los 10 años, los 25 años, los 50 años, los 75 años de casados, ¿no? Son importantes, son momentos importantes donde lo mejor sería que el matrimonio acudiera a la iglesia nuevamente a pedir la bendición de Dios, sabiendo ya con 10, 15, 25 años de camino que lo importante para mantener el matrimonio sano, para mantener la promesa de fidelidad y amor, es que Dios acompañe, ¿no? Entonces es importante y por eso sería muy bueno que todos pudieran tener algún momento de renovación en torno a estos aniversarios del matrimonio. Los hijos en el matrimonio son bendición, por supuesto. Como toda bendición sacan canas, pero ciertamente es una de las formas en las que Dios bendice al matrimonio. Entonces hay la necesidad de también estar dispuestos a cuidar a los hijos y a educarlos en la medida de las posibilidades y contando con la bendición de Dios. Muy bien, pues esta ha sido, digamos, una revisión de la liturgia del sacramento del matrimonio aquí en este espacio de espiritualidad católica.
aquí en los jueves que tenemos este espacio Celebrar la Fe. Bueno, hemos revisado cosas importantes acerca del matrimonio para que vayamos considerando y vayamos valorando realmente las gracias que recibimos a partir de este sacramento en el que hemos participado. Y si tú todavía no te has casado y estás pensando en casarte, ve considerando todas estas cuestiones para que vayas descubriendo también, vayas valorando de la mejor manera los momentos que Dios tiene para ti y para tu esposo, para tu esposa. Mi nombre es Leo Rioja y yo he estado hoy con ustedes con mucho gusto en este espacio de espiritualidad católica, celebrar la fe. Y si este tema te ha parecido interesante, dale, compártelo con tus conocidos y síguenos en nuestras redes sociales del Facebook de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad. Hay muchos materiales, hay muchas cosas que pueden ir enriqueciendo tu caminar espiritual. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Dios los bendiga.